Bienvenidos a esta plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. Hoy vamos a hablar el derecho a decidir. Y este es un concepto que de verdad es un abanico. Tenemos que hablar el derecho hasta cómo podemos nosotros vestirnos, qué queremos ponernos, qué orientación sexual queremos seguir, por quién queremos votar, queremos o no tener hijos, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar este tema que es bastante amplio con tres expertas precisamente en este tema, el derecho a decidir. En nuestro panel se encuentra Sandy Arteaga. Ella trabaja para la Secretaría de la Juventud de la plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras desde 2019. Es punto focal por la zona centro del país. Es estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se ha formado en la Escuela Político-Feminista del Centro de Derechos de Mujeres en 2018. Es activista por los derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres y derechos LGBT dentro de lo que son los derechos humanos. En este panel también se encuentra Ligia María de Steffen. Ella es licenciada en Psicología, máster en Salud en Adolescentes, es coordinadora del Eje de Mujeres de la plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. Desde septiembre del año 2017, a través del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras, ha estado también participando. Y otra de nuestras acompañantes es Gaby Flores. Ella es estudiante de licenciatura en Antropología Social. No es muy habitual, ¿verdad?, en los jóvenes de ahora. Ella también es feminista decolonial, militante estudiantil, activista en el Partido Libre, Libertad y Refundación. Se ha formado en temas de derechos sexuales y reproductivos, feminismo y fue parte de la campaña 2020 por el derecho a decidir de la plataforma de Derechos Aquí y Ahora Honduras, de la plataforma de Derechos Aquí y Ahora Honduras. Vamos a hablar de este tema, muy interesante, el derecho a decidir. El derecho a decidir hasta qué color utilizar cuando somos niños, azul o rosado. Generalmente la mamá siempre le pone a uno el rosado. En mi caso, me gusta más el color azul, pero me imagino que me ponían rosado cuando yo era bebé. Cuénteme un poquito acerca de eso, ¿en qué consiste el derecho a decidir? Bueno, el derecho a decidir está dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos, que incluye, como ya lo había dicho usted, un montón de abanico de posibilidades, como por ejemplo el derecho de con quién quiero tener mi primera relación sexual, si quiero o no, si quiero ser madre, también con qué pareja sexual me quiero vincular afectivamente, y también esta cuestión de que se le vincula a los otros derechos que son fundamentales dentro de nuestra salud sexual y reproductiva. Ok, ¿cuáles derechos son los fundamentales? Vamos a ver, vamos a hablar con, en este caso, pues con Ligia. Sí, bueno, también a añadir, ¿verdad?, que el derecho a decidir, digamos, bueno, los derechos sexuales y reproductivos garantizan el derecho a decidir. Entonces, si nosotras no tenemos un derecho sexual y reproductivo garantizado, no podemos hablar que tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, si no tenemos acceso a información laica, a educación sexual integral, muy difícilmente vamos a poder tomar una decisión porque nos están limitando nuestras opciones. Entonces, cuando a mí me limitan mis opciones, yo no puedo decidir, me están obligando a seguir un protocolo. A seguir, ajá, exacto. Entonces, realmente que el derecho a decidir es algo bien profundo y que nos pasa por el cuerpo, ¿verdad? Yo sé que decidimos en todos los aspectos de nuestra vida, pero sí que el derecho a decidir tiene esa connotación de autonomía, de autodeterminación y de que no se nos juzgue por nuestras decisiones también. O sea, no es solo el hecho de que yo tomo una decisión, sino las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si estamos en un lugar donde hay prejuicio, donde me pueden meter presa por mis decisiones, entonces me están coartando ese derecho. Ligia, pero comencemos desde niñez. Cuando su padre pues le pone a decidir, no la deja decidir, mejor dicho, su padre, su madre, en varios aspectos de la vida. En el caso precisamente de la vez pasada, le voy a contar una experiencia, no estoy aquí para contar mis experiencias, pero iba con el hijo de mi mejor amiga. Y mi mejor amiga decía que lo iba a cambiar de escuela. Y vino él, inmediatamente dijo, sí,
pero yo quiero primero conocer la escuela para ver si me gusta. Todos nos quedamos así como callados y wow, él está empezando a decidir. ¿Cómo hacer que un niño tenga decisiones desde pequeño? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que inclusive en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña se habla de algo que es la autonomía progresiva, ¿verdad? Es cierto, o sea, un niño, una niña necesita como dirección, necesita orientación y necesita información. Entonces, en este caso, por ejemplo, del ejemplo que usted menciona, él está pidiendo información acerca de la escuela. Y entonces eso es lo que hay que darles a los niños según sus edades, ¿verdad? Obviamente hay temas que no se van a abordar con un niño o una niña de 3 años. Generalmente el niño o la niña pregunta. Y ahí es el momento cuando una le da la información. Como padre, ¿cómo tiene que funcionar este concepto? Sí, así, de esta forma. Es decir, se le da la información, ¿verdad? Y claro, ahí obviamente los padres o las madres se espera que tengan más experiencia y pues se quiere velar por el bienestar. Sin embargo, merecen tener una explicación. Una tiene que explicar los sí y tiene que explicar los no también. ¿Qué influye en el pequeño cuando él ya comienza a tener toma de decisiones? ¿Cómo así? Cuando él ya empieza a tener su toma de decisiones, ¿en qué influye en el futuro? Bueno, es una persona más determinada, es una persona más autónoma, es una persona que no se va a guiar por lo que dicen las demás al momento de hacer su vida. Entonces, al final yo creo que lo que queremos con el derecho a decidir es que las personas sean felices, ¿verdad? Entonces, una persona que puede tomar decisiones por sí misma va a ser una persona feliz y va a tener, obviamente, va a asumir las responsabilidades también de esas decisiones. Bueno, ese es en el área psicológica, ¿verdad? Pero a todos nos cuesta tener algunas decisiones porque siempre nos mantenemos en nuestra área de confort y eso viene desde niño, pero lo vamos a ver más adelante. Okay. Vamos también a darle la invitación a Gaby, que Gaby, pues veo que es una chica bastante aguerrida, joven, está dentro de un partido donde busca los derechos de las personas, según pues hemos conocido un poco el concepto de él. Cuéntanos un poquito, ¿cómo influye que una chica esté pues dentro de estos partidos políticos? Ok, bueno, para empezar me gustaría hablar sobre el derecho a decidir de una manera general. El derecho a decidir es el atributo primordial del ser humano en sociedad. Es el que nos hace cuestionar, elegir y poder tomar nuestras propias decisiones. Estar en espacios organizativos y creo que influye bastante todo el proceso que nosotros hemos tenido en cuanto a la información del derecho a decidir que manejamos. Bueno, Ligia, vamos a hablar acerca, en este caso, de alguna experiencia que usted tenga en el momento de decidir. O conoce a alguna persona que no ha podido tomar alguna decisión. Hay decisiones que son bastante intensas y que marcan la vida de una persona. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Bueno, realmente hay un montón, yo creo que tengo un montón de casos, ¿verdad? Y como psicóloga me he dado cuenta que parte de la mayoría de las problemáticas que enfrentan las personas adolescentes, las personas jóvenes, tienen que ver con aspectos de su sexualidad, tienen que ver con aspectos de no poder o de sentirse reprimidos al momento de tomar una decisión. Es decir, un niño que le gusta otro niño, una mujer que fue víctima de abuso sexual, ¿verdad? O una mujer que está embarazada y no quiere estar embarazada y que llegan inclusive a intentos suicidas, a depresión, a ansiedad, pero en este caso sí me gustaría hablar de uno de los derechos que más resulta como más controversial y que quizás no debería ser así, pero por la cultura en la que estamos es de esta forma, que es el derecho a decidir si quiero o no ser madre, ¿verdad? Y hablar exactamente, y bueno, específicamente hablar del derecho de las mujeres a el aborto, por ejemplo. Entonces sí conozco varios casos de mujeres que pues se han sometido a abortos en condiciones de inseguridad, ¿verdad? Porque el país prohíbe el aborto. Pero cuando una mujer no quiere ser madre por muchas razones, busca la forma siempre de someterse a un aborto. Entonces, realmente son un montón de casos, un montón de experiencias que y son experiencias muchas tristes porque no estamos hablando del el que aún no ha nacido, sino que de la persona, cómo se siente, cómo está viviendo la situación. El caso de no ser o ser madre es algo que lo tildan. Se lo digo, yo soy una mujer ya de una edad y no tengo hijos y no tengo planificado tener hijos. He sido tildada así como de, ay no, y
¿Y por qué piensa así? Bueno, cada quien tiene una filosofía de vida. Hablemos de esa filosofía de vida. Si usted me puede ayudar, ya que está en esta área. Bueno, como ya les decía a mis compañeras, en sí el derecho a decidir implica deberes y leyes, porque como ya lo decía Ligia, en el marco legal de Honduras, pues, por ejemplo, el caso que dio ella, el aborto es penalizado. Claro. Pero dentro de este marco legal que tenemos, no siempre vela por el bien social. Porque, por ejemplo, yo puedo ser una mujer que quizás no tiene las condiciones económicas, no tiene las condiciones sociales, etcétera, etcétera, y puedo pasar por un proceso en el cual yo tengo que tomar una decisión que va a marcar, como usted dice, un precedente en mi vida. Entonces, en ese momento, justamente, como se los puede explicar incluso mi compañera Gravi, en la antropología también se explica cómo hay condiciones sociales y en este tema la cultura más en específico. Por ejemplo, Honduras es un país que tiene una cultura altamente machista, estamos tildados a nivel de toda Latinoamérica como uno de los países más peligrosos para ser mujer, tasas de mortalidad materna excesivamente altas, niñas embarazadas que competimos casi en los primeros lugares, y eso es algo penoso a nivel de Latinoamérica como uno de los países a donde las niñas más salen embarazadas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver también con maneras de pensamiento. Justamente la filosofía lo aborda, y también ver cómo la sociedad progresa paulatinamente. Por ejemplo, hoy no estamos en la Honduras que estábamos hace 10 años. Claro, ha cambiado. Y justamente con este fenómeno que nos acaba de atravesar, por ejemplo, el huracán ETA, que cómo ver todas esas niñas que están en albergues pueden ser abusadas sexualmente. Entonces, ¿dónde está el derecho de decidir de ellas? Justamente porque ellas no pueden decir, yo no quiero, por ejemplo, que me violen, pero esta persona excede sus límites, trasciende los derechos de esta niña y se va por encima de ella y los violenta. Entonces, ahí también incluso se puede ver el derecho a decidir. Y otro factor que tenemos en Honduras es que no contamos con una pastilla anticonceptiva de emergencia, que eso también es un derecho a decidir, porque dentro del derecho a decidir se tiene, por ejemplo, qué anticonceptivo deseo utilizar yo, ¿verdad? Y claro, como lo dice mi compañera Ligia, con un previo asesoramiento, porque también hay que ser conscientes de que tenemos el deber de cuidar nuestro propio cuerpo, y el derecho a decidir implica bastante el autocuidado y también el autorreconocimiento. Por eso es importante que esté dentro de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, porque hay otros que se agarran del derecho a decidir, y si no existiera el derecho a decidir, no existieran otros derechos dentro de esta cartilla. Para Gaby, ¿por qué crees que este tema del derecho a decidir, y sobre todo para las mujeres, pues es tan controversial? Ok, bueno, es que nos hemos criado en una sociedad machista, ¿no? Donde la mujer tiene que cumplir un rol de obedecer a lo que ya está establecido. Ya cuando una mujer empieza con el empoderamiento femenino, pues es como está en el ojo del huracán en cuanto a las cuestiones, ya nos imponen. Como usted decía al inicio, ¿no? Nos ponen desde niñas como que nos están trazando una ruta ya. Tenés que vestirte de rosado, tenés que dedicarte a tu hogar, hacer todas estas cuestiones de aseo de la casa, ¿no? Eso es lo que implica que vivimos en una sociedad machista, y cuando ya una mujer empezamos a tener información sobre el derecho a decidir y trabajamos en nuestro empoderamiento y nuestra independización como mujer, pues somos bastante víctimas de discriminación y de todas estas cuestiones. Bueno, y muchas veces superamos a los hombres en algunos conocimientos, ¿verdad? Y eso también nos hace así como de menos, ¿por qué decidió decir esa cosa? O X, Y tema. Bueno, vamos a hablar en el tema de logros, en el tema de trabajo a través de la plataforma. ¿Qué es lo que se está haciendo, Ligia? Bueno, la plataforma, ¿verdad? Derechos Aquí y Ahora, a través del eje de mujeres, hemos estado realizando acciones para contribuir al debate por la despenalización del aborto y la derogatoria del acuerdo ministerial. ¿Cómo van con ese tema? Bueno, pues realmente lo que hemos logrado es que se hemos contribuido a que se hable más, ¿verdad? A que se hable más. Ya hay otras, o sea, sí hay otras plataformas y hay los movimientos feministas y organizaciones de mujeres vienen desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Luchando por este derecho. Y nosotras como plataforma pues hemos realizado campañas de sensibilización, de información. Hemos también hecho fortalecimiento de capacidades a otras mujeres jóvenes en estas temáticas. Hemos
hecho estudios, hemos, bueno, sí, contribuido a brindar información para que se debata este tema. Pero claro, a nivel de los tomadores de decisión y las tomadoras de decisión, como ya lo decía antes usted, este es un tema muy controversial, esto es un tema que ellos lo consideran delicado, e inclusive aquellos que están a favor no quieren hablarlo públicamente, ¿verdad? Sí, les da miedo. Les da... Y más si van por un puesto político. Exactamente, porque no quieren comprometer sus votos. Entonces, no quieren hablar de estos temas, y también por la iglesia, ¿verdad? Que influye mucho también en lo que son la toma de decisión en el país. Sandy, ¿qué se ha conseguido, por ejemplo, en una manifestación? Yo sé que ustedes a veces van abajo del Congreso Nacional, en esa parte, y pues han tenido algún tipo de conflicto. A través de los medios locales, pues hemos podido observar ese tipo de situaciones. ¿Qué se ha conseguido? ¿Cómo son tildadas? ¿Qué les dicen? Su decisión es estar ahí, haciendo una petición. No es respetada. Bueno, la verdad que es bien interesante, porque yo a veces he comparado las manifestaciones que hacemos las mujeres con las manifestaciones que hace el movimiento social en general. Porque, por ejemplo, cuando ya ves un grupo solamente de mujeres que están ahí todas solas, reunidas, a veces, pues para mí las manifestaciones que hace el grupo feminista son muy bonitas, porque se diferencia mucho, por ejemplo, cuando estamos cantando, cuando estamos bailando, cuando estamos celebrando, porque la manera de cómo nosotras tratamos de acceder a estos derechos es de una manera positiva, y eso es algo que me gustaría que quedara en el imaginario de las personas hondureñas, porque nosotros y nosotras, nuestra manera de acceder a nuestros derechos es de manera mediática, cabildeando, de tratar, como dice Ligia, de posicionar el tema públicamente. Porque algo que pasó justamente con la Marea Verde en Argentina en 2018, que es algo que nunca se me va a olvidar, es cuando escuché la frase, el aborto, por ejemplo, salió del closet y nunca va a volver, porque es un tema que estaba engavetado, porque era un tema que se miraba como tabú. Entonces, cuando vas y lo pones en ojo público, porque deja de ser algo privado, porque es algo que nos puede pasar a todas las mujeres. Bueno, no sé si se dieron cuenta, y si tuvieron que haberse dado cuenta de esta canción que nace en Chile, de unas mujeres, y que surgió precisamente el año pasado, y que vinieron los hombres y se empezaron a burlar, sacaron memes, sacaron de todo acerca de esa canción, donde mirábamos mujeres exigiendo que pudiesen ellas decidir, que eso es lo único que estaban pidiendo, no estaban hablando de algunos temas así más a fondo. ¿Qué piensan acerca de ese tipo de campañas, o de las campañas donde vemos a muchas mujeres que se desnudan? ¿Qué piensan acerca de eso? Bueno, sí, esa canción realmente se ha convertido como en un himno, yo creo, porque se ha cantado a nivel mundial. Se llama Un violador en tu camino, y realmente es increíble cómo hubieron ataques hacia un tema que nos parecería que ya está, que está claro de que violar está mal, pero parece que no para todo mundo es así, y parece que las mujeres no tuviéramos derecho a decir no nos violen, ¿verdad? O sea, que no queremos, que ninguna mujer quiere ser violada, no hay ninguna justificación, y eso es lo que lo que esta canción intenta decir, y que no solo se está responsabilizando a la persona que viola, sino que se está responsabilizando a un Estado, por ejemplo, que es impune, en un país donde tenemos más del 90% de casos que no se resuelven. Entonces, donde las mujeres ya no quieren ni denunciar, porque es todo, o sea, son meses y meses de estar en un proceso de preguntas, de exámenes, y no se resuelve nada. El Código Penal más bien bajo las penas. El Código Penal bajo las penas, y por ejemplo mantiene las penas para el aborto, inclusive en casos de violencia sexual. Es más probable que una mujer que aborta por producto de violencia sexual vaya a la cárcel, puede ir más tiempo que él. Es doblemente castigada. Exactamente. Aparte, porque ella tuvo la crueldad de ser violada por una persona que no quería ella tener sus relaciones sexuales. Luego viene el gobierno, el Estado, y la condena. Sí. Entonces tiene un doble trauma. Bueno, y yo diría que hay otro también, y es que los medios de comunicación se encargan de hacer visibles a las mujeres que abortan. Yo no sé si han visto, por ejemplo, que salen y ponen la cara de la mujer y la sacan en los medios de comunicación, y todo el mundo la juzga, todo el mundo la critica. O sea, que aparte de ir a la cárcel, le tapan la cara al que ha golpeado a una mujer. Y si lo mandan a barrer a las calles, eso es aparte humillante para un hombre.
Sí. Así lo he escuchado. Y no es, bueno, he escuchado decir, es doble humillación, porque le dan una condena y lo mandan a la calle. Sí. Solo a barrer. Imagínense qué crueldad. Pero bueno, vamos en este caso a hablar con Gaby. Estás metido dentro de esta plataforma, estás trabajando, ¿cuál es tu función? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Cómo es tu experiencia? Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, como joven creo que la plataforma se encarga de sembrar esa semillita, pero no solo sembrarla, sino que hacerla crecer, ¿verdad? Creo que me lleva bastantes experiencias muy agradables, porque es un espacio en donde nos capacitan como personas. Yo considero que los jóvenes no somos solo el futuro, sino que somos el presente. Jugamos el rol de agentes de cambio en la sociedad y de progreso, ¿no? Entonces creo que sí, la plataforma cumple un proceso bastante fundamental en nuestro crecimiento como jóvenes para integrarnos a una sociedad. Entonces yo soy bastante contenta con ello, realmente. Creo que hacen sí, creo que, y lo mejor es que es una plataforma que se involucra realmente con los jóvenes. O sea, no solo cumplen su trabajo como plataforma, sino que también nos acogen como familia, nos hacen sentir bastante cómodos. Y eso es bastante fundamental también para sentirnos más cómodos a la hora de trabajar. Sandy, el tema de elegir nuestra sexualidad, un tabú. Sí, yo creo que más que todo uno no elige, vaya, no es como que yo tenga, por ejemplo, 15 años y en ese momento yo elijo, sino que yo elijo el momento en el cual yo quiero expresarla. Por ejemplo, las personas no es que tienen una cierta edad y dicen quiero ser gay o quiero ser lesbiana. Nacemos así y llega un punto donde lo definimos porque vamos tomando decisiones. Entonces, ¿qué pasa si a mí me quitan ese derecho a decidir, si a mí no me dejan vestirme como yo quiero, si a mí no me dejan tener la pareja que yo quiera, no importa si en mi caso, por ejemplo, es mujer o si es hombre? Entonces, ese tipo de cosas van sumando un montón de carga emocional a la persona que al futuro le afecta. Entonces, si tenemos un montón de personas afectadas, regadas por toda Honduras, al final no tenemos una sociedad funcional. Y estos grupos oprimidos lo que quieren hacer es, en primer lugar, posicionarse públicamente, luchar por sus derechos, porque todas las personas somos humanos, todos venimos del mismo procedente natural, y al final de cuentas, pues siempre en las sociedades hay grupos que quizás son escondidos, que se quedan ahí en el closet, como dicen popularmente, y que llega un día donde salen, y eso al final no solamente les da un gane a ellos y a ellas, sino que a toda la sociedad en sí, porque hay más aceptación, hay más libertad, hay más garantía de derechos, y es una sociedad más funcional. Ligia, en el caso de salir del closet, ¿qué influye para que una persona salga o no salga del closet, o que toda su vida se reprima y nunca le diga nada, se case, tenga hijos y sea infeliz? Bueno, realmente es la sociedad, ¿verdad? Si estamos, la gente dice, no, es que ahora hay más personas gays, hay más personas lesbianas. No es que antes no habían, es que antes no había tanto permiso para decirlo. Y las ¿Se puede personas decir salir del closet? Pues, expresión. Bueno, no sé, realmente habría que ver la connotación que le da cada persona. A veces se usa como popularmente para que entendamos de lo que estamos hablando, pero hay quienes lo usan también de manera negativa. Entonces, ahí depende, ¿verdad?, el contexto en el que estamos. Yo quería agregar a esto que todos estos aspectos que hablamos del derecho a decidir y de la sexualidad, por ejemplo, de la orientación sexual, tienen tanto tabú porque va en contra del mandato de reproducirnos. O sea, cualquier cuestión, por ejemplo, entonces, como yo voy a tener relaciones sexuales con una mujer, entonces no me voy a reproducir igual con un hombre con un hombre, o usar métodos anticonceptivos, o masturbarme. Todas estas son cuestiones que van en contra de este mandato. Y nos dicen que las personas venimos a reproducirnos, nos dicen que las mujeres tenemos que ser madres y que por nuestra condición biológica tenemos que ser madres. Y que si no, o sea, no somos mujeres. En muchos países hasta tener placer es un pecado. Exactamente. Y no puede decir tuve placer, por decirlo así. También se queda reprimida. Sí, entonces todo aquello ligado a la sexualidad, que no vaya como fin último, tener un hijo, tener una hija, entonces es censurado y está malo. Y somos malos por querer tener placer. Entonces a muchas mujeres también, por ejemplo, nosotras hemos peleado, o sea, se está luchando porque se despenalice el aborto por causales. Entonces mucha gente dice, sí, está bien, si fue violada, sí. Si tiene probabilidades de morir, sí. Si viene el feto con una inviabilidad, ¿verdad? Que es bien importante decir que no es una discapacidad, ¿verdad? Sino que es que no va a sobrevivir, entonces sí.
Pero si es otra cosa, no. O sea, ¿por qué otra cosa no y esto sí? Porque se están metiendo con la sexualidad de la mujer, más allá de que del derecho de la vida que tanto se dice. Lo que incomoda es la vida sexual de la mujer, ¿verdad? Y ahí entonces, bueno, hay un montón de temas, pero claro. Siempre, pues, como lo que quería decir era eso, que se censura porque no está ligado a la reproducción. Ok, ¿creen ustedes que a través de la experiencia que ustedes han tenido trabajando, luchando por este derecho, se va a llegar a conseguir que el aborto sea legal? Sí. ¿En qué? ¿A qué plazo? ¿Mediano, corto, largo? Es a largo plazo, ¿verdad? Bueno, habría que ver cuánto es. Yo lo vería mediano a largo plazo, pero necesitamos por eso seguirlo hablando. Yo sé que hay mucha gente que nos va a ver y que va a decir de qué están hablando y que cómo es posible, pero ya que el tema se hable, para nosotras es importante, ¿verdad? Que lo saquemos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice de que si nosotras no conocemos o nosotros no conocemos a alguien que haya abortado es porque no tuvo la confianza de contarnos. Claro. Pero que no, las mujeres abortamos desde siempre. Así como el embarazo se da de manera natural, también el aborto. Entonces yo creo que sí se va a llegar un momento donde vamos a tener tomadores de decisión que les importe las mujeres, que les importen las mujeres que están muriendo por abortos inseguros, las niñas que están muriendo en el parto porque su cuerpo no estaba listo, y que van a legislar a favor de los derechos de las mujeres en algún momento. Quizás no va a ser el siguiente año, pero lo vamos no va a ser lograr. La siguiente legislación. No creo. Pero lo van a conseguir. Sí. Basada en tu juventud, cuéntanos un poco de experiencia, cómo es decidir con padres, todavía con los padres en este tiempo, en el siglo XXI. Ok, bueno, creo que yo tuve bastante suerte con los padres que tengo porque siempre han sido bastante abiertos y me han apoyado en todos estos asuntos de estos espacios organizativos. Sin embargo, a la edad de 15 años, que era menor de edad, pues sí, conservadores, ¿no? Y cuando yo cuestionaba, ya ellos me reprimían. ¿Has hablado con ellos alguna vez del aborto? No de abortar, sino que del aborto. Sí, de hecho son temas que están puestos en la mesa, el aborto, el sexo, las relaciones. ¿Son muy cristianos en tu casa? No lo son. Sí, no, pero sí fueron bien conservadores en ese transcurso de mi adolescencia. Pero igual yo empezaba a cuestionar y se los comunicaba a ellos porque teníamos esta confianza de hablar. Entonces eso es bastante importante, considero yo, que para los jóvenes, ¿verdad? En eso entré a la universidad, ya en mis críticas, mis análisis eran como que más grandes, más extensos. Y de esa misma manera, pues yo me iba informando y se los compartía a ellos. Entonces ellos es como que nuestro círculo de conversar y de aprender entre nosotros, desde mi punto de vista como joven y desde el punto de vista como madre y como padre. Entonces sí, creo que tengo bastante suerte de que mis padres no son los típicos padres tradicionales o conservadores. Los típicos padres tradicionales. Sí. Ok, ¿en tu caso? ¿Con tu grupo de amigos, de estudiantes? En mi caso es bien extraño porque, bueno, yo tengo una madre que ella es una persona sorda. Entonces, desde muy pequeña, pues hablar de sexo es muy difícil en primer lugar porque en el lenguaje de señas no existen estas palabras. Entonces, mi aprendizaje fue como bien autónomo y cada vez que yo trataba de aprender sobre sexualidad, creo que fui muy privilegiada de tener acceso a internet, de tener acceso a libros, etcétera, y que aparte, aunque a mí me dijeran no, ese no me entraba por un oído y me salía por otro. Entonces... Eras de tu ley. Sí. Bueno, sos de tu ley. Entonces tengo como ese tipo de filosofía de vida que creo que uno mismo se limita. Entonces, cuando me empezó a interesar el tema fue como muy a corta edad, 13 años, y yo estudié 6 años en un colegio católico e incluso una vez en la clase de psicología, pues era bien autoritaria la rúbrica porque obviamente, aparte de que me lo enseñaba un colegio católico, la clase me la daba una persona que coloquialmente conocemos como monja. Entonces, pues nos enseñó de que el aborto era un pecado. Claro. Obviamente por la rúbrica de mi colegio. Entonces ella a mis 16 años me preguntó enfrente de toda la clase y es algo que jamás me voy a olvidar. Y aparte porque yo me llevaba muy bien con ella, o sea, aunque yo le llevara la contraria, yo siempre soy una persona bien respetuosa, que no porque una persona piense diferente a mí le voy a faltar el respeto.
Entonces me preguntó delante de toda mi clase, a mis 16 años, Sandy, si usted saliera embarazada en ese momento, ¿qué haría? Entonces yo le dije, creo que yo abortaría. Wow. Entonces ella me quedó viendo y me dice, no, pero es que eso está mal. Y entonces yo le dije, pero tengo las condiciones para ser mamá, o sea, estoy preparada mentalmente, físicamente, económicamente, porque un bebé para mí no es un juego. De hecho, o sea, yo sueño incluso con ser mamá y es algo que yo he hablado con mis compañeras porque a pesar de todo el conocimiento que yo tengo, pues... Pero es tu decisión. Exacto, o sea, yo sí pienso, por ejemplo, en tener una familia, no importa qué tipo de familia, porque ahora hay que hablar de las familias, ya que una pareja diversa también puede tener un hijo o una hija, y pues todo este tema en mi casa se ha vuelto un tema popular, porque mi familia era extremadamente católica. Yo cumplí con todos los requerimientos en la iglesia católica para consagrarse, no sé cómo es que se le dice, y justamente tengo una madrina que pues ella es mi tutora de vida. Ella ¿Tu segunda mamá? Ajá. Bueno, yo tengo un montón de mamás. Ah, ya. Porque aparte de que mi mamá era sorda, pues yo tengo muchas tías, tengo a mi abuela y nunca tuve un padre. Entonces, ese tipo de experiencias pues la marcan a una. Y mi vida ha estado llena como de muchas mujeres. Entonces, justamente un día estábamos en la sala y estábamos hablando del tema del aborto y todas me estaban juzgando porque dicen, pero es que vos te expones públicamente, vos vas a las manifestaciones, vos hablas en televisión, vos das entrevistas, no sabes algún día que tu vida pueda correr peligro. Entonces, justamente después el tema se suavizó y algunas empezaron a contar experiencias que yo me quedé como, wow, o sea, jamás creí que usted, en su condición de ser religiosa, o mis tías en su condición de tener tantos tabús, pues me pudieran decir eso. Y de hecho, estar en esta plataforma e informarme sobre estos temas ha hecho que yo me abra con mi familia, porque dentro de la familia es el primer lugar a donde uno pues aprende. Y si existen todo este montón de tabús, las personas no se abren con uno, y por eso es importante para mí, como defensora de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos, y hago el énfasis en derechos sexuales y reproductivos, que las personas entiendan que este es un tema muy necesario en la sociedad, que no es para mal, sino que es para bien. Yo hubo un tiempo donde creí fielmente en la religión, tengo mi camino religioso, no soy católica, pero eso no le quita a las personas que puedan tomar decisiones, porque al final el derecho a decidir es un derecho político, es un derecho público, tiene que estar dentro de las leyes de un Estado. Voy a hacer una pregunta para las tres y así cortita me la responden. ¿Cuál es el sueño de cada una? Gaby, vamos a empezar por usted. Ok, bueno, creo que mi sueño como mujer es ser bastante independiente y autónoma en los lugares y espacios en los que yo me pueda desenvolver, sin miedo a estigmas a la hora de cuestionar lo que nos establecen. Creo que poder ser libre al hablar y escoger y elegir. Yo tengo un montón. Tengo un montón, pero bueno, puedo hablar de que en esta línea justamente tengo el sueño de, bueno, no sé, de prevenir y de ayudar a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual a poder recuperar su autonomía. Entonces creo que mi sueño como quizás, o línea de vida a la que quiero, por la que me quiero ir es por esa. Pero tengo un montón de sueños. ¿El tuyo? Bueno, mi sueño en primer lugar es investigar, dejarle un precedente a mi país, y creo que a la gente que pueda leer quizás las cosas que escribo en general, cambiar la conciencia hondureña. Yo tengo una frase que hace poco me gustó mucho, que es echar raíces para una conciencia hondureña en general. Sueño con ser una de las legisladoras que el día que se apruebe el aborto yo sea la que esté firmando el acta para aprobarla. Sueño con quizás tener una hija y que ella acceda a los derechos que quizás yo como joven no pude acceder. ¿Por qué te sensibiliza de esa manera ese tema? Porque justamente he escuchado, creo que he tenido personas muy cercanas que por no tener derecho a decidir pierden la vida, y creo que es muy duro como mujer ver a alguien que muere solamente porque quienes legislan a favor de todo el pueblo hondureño no le pudieron dar ese derecho. ¿Conoces un caso en específico de eso? Pues en el CDM, en el Centro de Estudios de la Mujer, hace poco pues hubo una exposición artística en el Café Bar Bocaloa, donde un día yo entré y leí un montón de casos, y hubo uno en particular que
que me tocó, y fue justamente en el año en el cual yo empecé a hacer mi activismo. Entonces yo dije, yo lucho por esas personas que se les violenta sus derechos todos los días, y justamente el dolor de ver cómo las personas, justamente por ser de grupos vulnerables, no se les toma el respeto, no se les considera, se les violenta diariamente. Creo que vivir en Honduras es como una lucha de todos los días, una resistencia. Duele en el alma ver cómo no solamente las mujeres, sino niños tienen que pasar por condiciones de vida totalmente vulnerables solamente porque el Estado no da condiciones, porque no respetan las decisiones de las mujeres. Creo que eso es lo que me motiva todos los días a decir que yo voy a seguir, incluso al día hasta que yo me muera, para seguir luchando por los derechos. Usted como psicóloga, yo sé que él maneja esto, ¿cuánto tiempo se tarda un espermatozoide en llegar al óvulo? En los 3 días, durante 3 días. Es decir, Hay que si usted se toma posibilidades. su pastilla anticonceptiva del día siguiente, no está matando a nadie. No, si se la toma y ya ocurrió la fecundación, porque puede ocurrir en 30 minutos después de la relación sexual, dependiendo de del periodo de ovulación. Y ya ocurrió Después de los 14 días, 2 días antes de los 14 días, ¿verdad? No. Serían... Sí. 2 días antes y 2 días después. Sí, entonces, si ya se dio la fecundación, la pastilla anticonceptiva de emergencia no hace nada. Pero sí, y ya que se mencionó este tema, es bien importante que la gente quede clara, ¿verdad? En que hablar de PAE es una cosa, hablar de anticoncepción de emergencia es una cosa. Porque inclusive por la falta de información hay muchas personas que piensan que la PAE es abortiva y que la han buscado para abortar. Y la PAE, la pastilla anticonceptiva de emergencia o plan B, es un método anticonceptivo de emergencia, y cuando hablamos de aborto ya estamos hablando, sí, de interrumpir un embarazo, pero son dos temas, son dos luchas separadas, ¿verdad? No tenemos anticoncepción de emergencia, ojalá que la podamos tener, y tampoco tenemos el aborto despenalizado. Y también decirles que sabemos de que el embarazo no deseado, el embarazo en niñas y adolescentes son problemas multicausales, y que sabemos que no es que el aborto va a resolver esto, ¿verdad? Simplemente es una decisión y es otra de las opciones que las mujeres debemos de tener. También, así como también tenemos la opción de, si queremos ser madres, ¿verdad? Y qué mejor que una maternidad planificada, que una maternidad deseada, donde ese hijo, esa hija o ese hije, ¿verdad? Va a tener todo el amor, todo el afecto, porque fue un embarazo planificado y un embarazo deseado. Estamos embarazo esperado, como dicen, exacto, ¿verdad? estamos a favor de cualquier decisión que las mujeres quieran tomar. Ya para finalizar, ¿algún consejo que le das a los más jóvenes que se identifican contigo y tu pensamiento? Ok, bueno, que se informen. Creo que adquirir información es bien complicado, ¿verdad? Por otros medios, pero sí que se informen por sus propios recursos. Creo que la mayoría, los que puedan tener internet, que se informen bien cómo utilizar los métodos anticonceptivos. Y como estamos hablando del derecho a decidir, creo que es algo bien personal de uno saber con quién va a estar, de qué manera piensa cuidarse y cómo cuidarse. Entonces sí, creo que la información a veces se nos dificulta, como decía nuestra compañera Sandy, ¿verdad? Es como que retienen esa información y por eso no llega a nosotros. Y quizás es cuando ocurren todo este tipo de asuntos, de embarazos no deseados, no planificados, no sabemos cómo utilizar los métodos anticonceptivos, utilizamos el coito interrumpido como método anticonceptivo por la falta de información que hay, que realmente eso produce un embarazo. Entonces yo es lo que les digo, que se informen, que pregunten, que rompan ese miedo o esos tabús de hablar de métodos anticonceptivos y de sexualidad. Somos jóvenes, vamos a tener sexo. Ese es un tema que converso con mis padres. Somos jóvenes, vamos a tener sexo, es una necesidad biológica. Lo que, si no queremos adolescentes embarazados, pues creo que es bastante responsabilidad de los padres también empezar a hablar del tema desde la casa. Bueno, okay. Sandy, Ligia, Gaby, gracias por estar en esta plataforma, gracias por luchar precisamente por aquellos que no pueden alzar su voz. Y nuevamente esta plataforma de derechos aquí y ahora Honduras es para que nos conozcamos, para que podamos decidir y ojalá que las personas puedan respetar la filosofía de cada quien. Muchas gracias.